Para la familia Suárez, la tarde era un momento de paz, pero de repente todo cambió. Con la caída del sol empezaba una transformación rarísima en su madre, que vivía con Alzheimer. Hoy vamos a conocer su historia para entender este fenómeno, conocido como el síndrome crepuscular. Esa es la voz de Rebeca, su hija. Escuchen cómo lo describe. Los primeros cambios fueron sutiles, casi no se notaban. Una ansiedad que antes no estaba, pequeñas cosas que rompían con su rutina de toda la vida. Era, sin que lo supieran, el comienzo de un camino muy, muy largo. A ver, pongámonos en situación. Durante 8 años, desde que le diagnosticaron Alzheimer, la familia Suárez había logrado armar una rutina de apoyo. Aceptaron la enfermedad y, se organizaron para cuidar a su mamá de la mejor forma posible. Todos estaban involucrados. El deterioro cognitivo era evidente y seguía avanzando. Su mundo se había hecho chiquito. Y entre todos esos cambios, había uno que dolía especialmente. A su hija Rebeca la confundía con su propia madre. Un detalle que nos muestra la profunda desconexión que tenía con su presente. Pero a pesar de todo, la familia había logrado una convivencia estable, manejable en el día a día. Y ojo que esto es clave. Habían encontrado un equilibrio. 2 años enteros de mañanas tranquilas, de buen humor, de participación. Esta calma es lo que hace que lo que vino después fuera tan desconcertante y alarmante para todos. Y entonces, de la nada, el atardecer empezó a traer un misterio. Justo cuando el sol se iba, la personalidad de su mamá cambiaba de forma radical, transformando la paz de la casa en un verdadero caos. A ver, imagínense la escena. El miedo se apoderaba de ella. Gritos, alucinaciones. Veía personas que no estaban ahí, acechándola en su propia casa. Una angustia pura, aterradora. Y la paranoia iba a más. Las personas que más la querían, sus propios hijos, de repente eran amenazas. Los acusaba de querer hacerle daño, de querer robarle sus cosas. Toda la confianza evaporada con la luz del día. Y aquí, la desorientación ya es total. Su familia, unos extraños. Su casa, un lugar desconocido. Así de cruel puede ser esta enfermedad, aislando a una persona de su propia realidad, de su identidad, de sus afectos más profundos. Esta era la pregunta que atormentaba a la familia Suárez. ¿Por qué este cambio tan brutal? ¿Y por qué ocurría siempre, pero siempre, al anochecer? Era un patrón aterrador y que no tenía ninguna explicación lógica para ellos. La respuesta, finalmente, llegó desde el centro de día. Lo que le pasaba a su mamá no era algo único, tenía un nombre. La doctora les explicó que estaban viendo los síntomas crepusculares, conocidos en inglés como Sundowning Syndrome. A ver, esta es la definición formal. No es una enfermedad en sí, sino una forma de describir este conjunto de síntomas que aparecen justo cuando la luz del día se va. Afecta sobre todo a personas con demencia o algún tipo de deterioro cognitivo. Les suenan estos síntomas, ¿verdad? Son exactamente los que describía Rebeca. La confusión, los gritos, las alucinaciones. Ponerle un nombre clínico a la pesadilla que vivían cada noche les demostró que, al menos, no estaban solos en esto. Y no lo estaban. Para nada. Se calcula que este síndrome aparece hasta en un 25% de las personas con Alzheimer. Es, de hecho, el segundo comportamiento más problemático y común en pacientes que viven en residencias justo después del vagabundeo. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? La verdad es que no está del todo claro, pero hay varias teorías que nos ayudan a entender qué podría estarlo provocando. Como vemos, no hay una sola respuesta. Es algo súper complejo, pero podemos agrupar las posibles causas en 3 áreas. Podría ser algo fisiológico, como un dolor crónico que empeora al final del día, o algo psicológico, como la falta de estímulos, o incluso algo ambiental, como una alteración en nuestro reloj biológico, el famoso ritmo circadiano. Frente a una situación tan difícil, la primera reacción podría ser buscar una pastilla, una solución farmacológica. Pero aquí viene lo realmente importante. Existen otras estrategias, otras intervenciones que no son medicamentos y que son cruciales.
Y esto es fundamental. A ver, los medicamentos tienen su lugar, claro, pero no deberían ser siempre la primera línea de defensa. Es vital buscar otras formas de ayudar que puedan mejorar la calidad de vida sin tener que recurrir inmediatamente a más medicación. A ver, exploremos un poco esto y cómo se conecta con las causas que vimos. Si el problema es una alteración del reloj biológico, pues la terapia de luz puede ayudar a resetearlo. Tiene todo el sentido. Si la causa es más la ansiedad, la musicoterapia o la aromaterapia pueden crear un ambiente de calma. Pero fíjense en el punto 4, porque es la base de todo, la educación a los cuidadores. Entender qué está pasando es quizás la herramienta más poderosa de todas. Y es que ese es el mensaje central de esta historia. Para las familias y los cuidadores que se enfrentan al síndrome crepuscular, entender de qué se trata lo es todo. Es la base para poder manejarlo de una forma mucho más compasiva y, sobre todo, eficaz. Porque, lamentablemente, la historia de la madre de Rebeca no es una excepción. Se repite muchísimo. Y esa falta de conocimiento muchas veces lleva a medicar en exceso, tratando solo el síntoma, pero sin atacar las posibles causas de fondo, ni pensar en el bienestar general de la persona. Y cerramos con esta idea que es potentísima. Antes de recurrir a la medicación, es fundamental que la familia se informe sobre otras técnicas. ¿Qué nos deja esta historia? Que entender el porqué detrás de un comportamiento nos da las herramientas para actuar con más empatía y efectividad, transformando el miedo en un plan de acción.